que se van a trabajar a un pueblo ya los debilita en su trabajo, o los hacen menos en su trabajo. Ellos creen que trabajar en una escuela privada o pública de renombre van a elevar su trabajo, pero en realidad no es cambio. Porque hasta la fecha, o sea, a pesar de que ya según ya no existe ese tipo de, que ya hay un poquito más de equidad e igualdad, sigue siendo lo mismo, porque hay muchas cosas que nosotros aceptamos que no, es que son cosas de hombres. O sea, seguimos reproduciendo. Pero aquí en la ciudad siento que es más fácil, ¿no? Pero en los pueblos como se Mariana, sí, pues sí. Siempre en los pueblos va a ser como simplemente hasta para en los casamientos es de que tienes que casarte con el rico para seguir la tradición, no sé qué, para que y ofrecemos a la mujer al más rico, ¿no? Para tener un estatus social bien. Pues es que las reproducciones siempre van a seguir existiendo, no importa el contexto en el que se encuentre. Sí, no solamente las mujeres, también los hombres, en toda la sociedad en general. Porque a veces los hombres dicen esto es cosa de mujeres, y esto es cosa de hombres, o simplemente van creando un ideal de persona, creando sus propios límites físicos, y la verdad es así. Pero también como que tiene que ver lo de los códigos, ¿no? Depende de cómo te expreses en cada, como con cada contexto. No, y aparte depende de la subjetividad de cada persona. Y ahí es donde la ideología Órale, es también más entra, fuerte. código también entra como poder, o sea, poder social, poder de habla, poder de todo eso. Igual pues también tienen que ver el tipo de clases sociales. Sí. Los clasistas, cómo sigue toda la sociedad, cómo clasifican a los pobres, a los más pobres. Pues eso, hacen todo, distintos ¿no? tipos de pobreza. Pobreza extrema, pobreza media, de comida, pobreza alimentaria. Pues ahí también. La clase que tuvimos el semestre pasado, la verdad es que no me acuerdo muy bien, no sé. Sí me acuerdo, Joana. Era sobre la teoría de la violencia simbólica y la reproducción de Bourdieu. ¿Recuerdan ese tema? Ay, no. Poco. Bien, ahora recuerdo que también vimos sobre el tema de la teoría de Bourdieu y Passeron. ¿Recuerdan, chicas, cuando vimos eso en la clase? No. No. Bien, yo les mencionaré para que quede un poco más claro sobre esta teoría de Bourdieu y Passeron. De la violencia simbólica. El concepto de habitus es concepto básico de la teoría de Bourdieu, uno de los más importantes sociólogos contemporáneos. Se puede definir como un conjunto de esquemas de clasificación que erupcionan las prácticas de las personas, es decir, sus acciones, percepciones y valoraciones. Está compuesto por estructuras estructuradas, estructurantes, generan prácticas sociales. Cada estructura se divide en campo y hábitos. El hábito simplemente sugiere lo que las personas deben pensar y lo que deben decir y hacer. El campo concibe el espacio social, es decir, como un campo de fuerzas cuya necesidad se impone a los agentes, se enfrentan con medios y fines diferenciados según su posición en la estructura de campo. Retomando el tema de Mitzi, yo les voy a hablar sobre el concepto de violencia simbólica, capital económico, capital cultural y capital social. Concepto de violencia simbólica. La acción pedagógica favorece los intereses de las clases dominantes. De igual manera, favorece los intereses de dichas clases. El sistema educativo, su tarea es inculcar un arbitrario cultural, que es definido por los grupos dominantes de la sociedad. Este inculca, transmite y conserva las culturas de las clases dominantes, contribuyendo así a la reproducción de la estructura social y sus relaciones de clase. Por otro lado, la escuela legitima un sistema de hábitos y prácticas sociales impuesta por una determinada clase, que es el sistema de enseñanza. Presenta dichos valores y normas culturales de clase como si fueran universales. Toda cultura académica es arbitraria, pues su validez proviene únicamente de que es la cultura de las clases dominantes. Las formas culturales pueden tomar formas muy diversas e incluso extraordinariamente refinadas.
por efecto la desvalorización y el empobrecimiento de toda la forma cultural y la sumisión de sus portadores. Igual el otro día estaba leyendo un libro que hablaba sobre las críticas de Bourdieu y sobre la socialización y los códigos de comunicación y sobre las aportaciones de Bernstein. Socialización y códigos de comunicación. La aportación de Bernstein. El lenguaje constituye un campo de estudio fundamental. Comprender la transmisión cultural es por medio del lenguaje que el orden social se interioriza y que la estructura social se incorpora en la experiencia del individuo. Cada clase social utiliza un código diferente de comunicación, lo que produce distintos tipos de habla. Los códigos transforman distribuciones de poder y principios de control en comunicación pedagógica. Existen dos tipos de órdenes ideales, uno de límites rígidos y otro límites que son menos explícitos. La clasificación se relaciona con la división social del trabajo, la enmarcación, las relaciones sociales. El código es un principio regulador que se adquiere tácita e informalmente a través de la socialización, con principios de selección y combinación. La regla de reconocimiento lo capacita a uno para escoger el significado relevante en la ocasión relevante. Según Bernstein, hay dos tipos de códigos, el restringido y el elaborado. El primero es típico de la clase obrera, que se caracteriza por el uso de oraciones cortas y gramaticales simples, al expresar diferentes dependientes del contexto. Y el segundo es el de la clase media, caracterizado por construcciones gramaticales complejas, uso frecuente de pronombres impersonales y por expresar significados independientes del contexto. La relación pedagógica o la transmisión cultural, agentes transmisores introducen y mantienen principios de conducta, carácter y modales, en concepto del orden social, relación e identidad. La pedagogía visible existe en orden, funciona para clarificar, mantener y reparar los límites. La pedagogía invisible, dado que las reglas espaciales y temporales son tan claras y se estimulan las representaciones personalizadas, lo que da lugar a un contexto aparentemente más relajado. El control reside casi de todo en la comunicación interpersonal. Como dice Foucault, existe la capacidad de hacer visible lo invisible. Madeleine Arnaud, seguidora de Bernstein, habla sobre los códigos de género, en donde los dominados utilizan las categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores. También contribuyen a la reproducción de la dominación, en donde las prácticas son machistas por los esquemas de percepción. Acerca de los conceptos de espacio, tiempos y tipos de las pedagogías de Bernstein, al igual que sus críticas. Conceptos de espacio y tiempo y tipos de pedagogía en Bernstein. La sociedad globalizada supone una transformación radical del espacio y del tiempo. Espacio y tiempo son construcciones sociales, varía de una cultura a otra. Los tipos de pedagogía de Bernstein es la visible y la invisible. La pedagogía invisible determina los grupos de clases o étnicos que se hallen en una desventaja y no usen unos espacios aunque no haya una norma que lo impida. La pedagogía invisible está basada en las reglas. Las cosas deben ser mantenidas aparte con la regla de uso. Deje el espacio como lo encontró. Una pedagogía invisible está basada en la regla. Facilita, estimula representaciones individuales en el sentido de mostrar, revelar representaciones individuales. Por ejemplo, respecto al tiempo, la pedagogía visible existe una norma explícita. La pedagogía invisible se da la prioridad al tiempo y al espacio que se debe construir en cada uno. Los modelos pedagógicos de Bernstein podemos mencionar los siguientes. Por ejemplo, el desarrollo, el cual comprende el desarrollo de las cualidades innatas a través de las disciplinas. Los métodos, academistas y verbalistas, transmisionalistas, desarrollados bajo un régimen de disciplinas. Voy a explicar un poco sobre lo que es las implicaciones en la realidad del profesorado y dentro de las aulas. Bernstein y Bourdieu. Las prácticas pedagógicas que tienen en el aula escolar no son neutrales, pues la escuela está relacionada con los intereses de los grupos dominantes. Siguiendo Bernstein, la escuela transmite dos órdenes culturales, el expresivo y el instrumental. El expresivo se transmite por medio de la ritualización de la escuela. Esto quiere decir que es una imposición de hábitos para un orden social dentro del aula escolar, logrando así los objetivos que se tienen en la institución educativa. El instrumental, la escuela es un instrumento de división del trabajo y por tanto de control social,
pues ya desde el aula escolar van preparando al individuo para la función social que va a tener durante toda su vida y así llevar una estructura correcta dentro de la sociedad. Las implicaciones en la formación del profesorado tienen dos bases muy importantes, la pedagogía invisible y la pedagogía visible. Cuando se habla de pedagogía invisible nos referimos a esos actos de aprendizaje por los cuales, sin darnos cuenta, se aprenden contenidos, tienen una clasificación y demarcación débil y se aumenta la incertidumbre en el profesorado. La pedagogía visible tiene bien definidos los contenidos que se van a enseñar y en este caso la presencia del profesor va perdiendo poder, pues los alumnos se fijan más en los contenidos que se van a enseñar y no quién se los está enseñando.